Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva entrega de la morfofuncional del sistema digestivo. En esta ocasión vamos a ver el hígado y las vías biliares. Comenzando por el hígado, podemos decir que es la glándula más grande del cuerpo humano, obviamente por la gran cantidad de secreciones que tiene, por su gran peso y representación en el cuerpo. El peso es de aproximadamente de 1000 a 3000 gramos, eso dependiendo también del tamaño de la persona. Podemos decir que el hígado puede representar hasta el 2.5% del peso corporal en un adulto, y en un feto inclusive podría representar hasta el 5% del peso corporal en algunas etapas de la vida fetal. En caras, estamos hablando de la cara anterior diafragmática, que es la que estamos visualizando en este momento en la pantalla, y la cara inferior o visceral, que es la que visualizamos en este momento. En cuanto a la anatomía de superficie, podemos decir que el hígado se encuentra obviamente en el abdomen, con unos límites que de ocupación podemos decir que se encuentra en el hipocondrio derecho, el lóbulo derecho del hígado, en el epigastrio parte del lóbulo derecho y también parte del lóbulo izquierdo, que tiene un tamaño correspondiente a 4.8 centímetros en la línea media y de 6 a 12 centímetros en la línea medio clavicular derecha, que es este sector, que es el sector más grande del hígado si es que lo vemos en sentido supero inferior. Si es que vemos también otro límite importante es el arco costal derecho. Vemos que gran parte del hígado está cubierto por el arco costal derecho. Hay un segmento que queda sin cobertura y otro segmento que queda dentro del arco costal izquierdo. Obviamente, si tenemos un hígado en posición neutra, vamos a encontrar que se encuentra entre la séptima y la 11ª costilla. Pero cuando se encuentra en expiración forzada, podemos encontrar inclusive el hígado hasta una costilla superior, hasta la 6ª costilla, a veces hasta la 5ª costilla. Y cuando hacemos inspiración forzada, podemos encontrar que el hígado inclusive rebasa el reborde costal inferior. Hay que tomar en cuenta esto también, sobre todo el límite anterior, porque en algunos casos lo que tenemos es que cuando se colocan o tienen lesiones en el tórax por debajo de las tetillas en el hombre y por debajo de los pezones en la mujer, a pesar de que todavía sigue siendo tórax este segmento, ¿sí? Y podemos tener una lesión en este sector, consideremos la lesión tóraco-abdominal, sobre todo puñaladas, porque se encuentran el tórax compartido en la cavidad con el hígado. Veamos que la cúpula diafragmática, como ya vamos a ver en diapositivas posteriores, se encuentra hacia anterior, hacia lateral e inclusive hacia posterior del hígado. Si tomamos la relación con el diafragma, como habíamos visto, aquí vemos todos los sectores que están cubiertos del hígado por el diafragma y que pueden considerarse, como habíamos visto anteriormente, una lesión tóraco-abdominal en el caso de existirla. Vemos cómo son sectores cubiertos por el diafragma e inclusive ya en la parte semiológica vemos que tienen diferentes tipos de percusión y diferentes tipos de auscultación en estos sectores. De la misma forma, en la parte posterior, si es que exploramos a un paciente, podemos encontrar diferencias en la percusión, en la matidez de la percusión, en el timpanismo, si es que estamos hablando del tórax, y por lo tanto se deberá tener en cuenta estos límites de cobertura de la pleura, del diafragma, con la cavidad torácica, con la pleura y con el diafragma. Si lo vemos de forma lateral, cuando una persona está en posición de cúbito supino, vemos que el hígado inclusive podría llegar hasta la 5ª costilla, dependiendo de cada persona y dependiendo de cada anatomía individual, pero siempre podría estar oscilando con la respiración entre la 5ª costilla y la 7ª en la parte superior
y entre la 9 y la 11, o inclusive un poco más bajo, con la inspiración. Ahí vemos entonces dónde se encuentra el hígado, lo que está pintado de amarillo en este sector, que es lo que correspondería a la relación de diafragma y las costillas en decúbito supino. Aquí vemos una vista laparoscópica del hígado y de la vesícula biliar. Miren aquí, todo esto es la cara diafragmática. Es una pinza de laparoscopía. Veamos que esto es 1 centímetro aproximadamente. Y esta es la vesícula biliar que se encuentra en la cara diafragmática. Podemos decir más o menos que este es el segmento 4B, este es el segmento 5, ¿sí? Y obviamente los segmentos siguientes estarán hacia posterior o hacia superior. Vemos aquí otra vista de la cara diafragmática que nos permite apreciar de mejor manera en parte del lóbulo 5, que es este. Sería el 6 estaría por aquí detrás, el 7 estaría por aquí detrás, y este ya sería el lóbulo 8 y este sería el segmento, el segmento 8 y el segmento 4A. Ok, aquí vemos una laparoscopía también, pero ya no el lóbulo derecho del hígado, sino el lóbulo izquierdo del hígado, en su cara diafragmática, parte de la cara visceral, parte de lo que es el estómago, ¿sí? Este sería el omento menor. Aquí se ve partes del omento mayor. Este sería el ligamento falciforme hasta aquí. Y el ligamento redondo, esta parte de acá. Ok. Entonces estudiamos la cara anterior diafragmática. Miren que existen varias estructuras que tenemos aquí en la cara anterior diafragmática que les vamos a ir estudiando poco a poco. Vamos a nombrar ligeramente algunas de ellas. Como por ejemplo, miren, ligamento falciforme, el ligamento redondo, los ligamentos triangulares de izquierdo y derecho. Miren cómo el hígado es todas las estructuras del abdomen se encuentran cubiertas por peritoneo. Y todo lo que se encuentra por peritoneo tiene esta superficie lisa. Y todos los peritonios tienen que reflejarse en algún lado. Algunos se reflejan en el retroperitoneo, pero en este caso, este se refleja aquí, miren cómo se refleja casi en la parte posterior del hígado, en la parte superoposterior hacia el diafragma. Esto sería ya prácticamente el músculo diafragma. Estos son los ligamentos triangulares y este sería el ligamento coronario. Sí, miren, es el ligamento coronario. Estos son los ligamentos triangulares. Ahora, si ustedes ven, esta reflexión del peritoneo hace que el peritoneo obviamente no llegue a cubrir el 100% del hígado. Y vamos a estudiar que después, en la parte posterior de esta reflexión, se encuentra un área que se va a llamar área desnuda. Entonces vemos aquí el lóbulo derecho, vemos el lóbulo izquierdo. Ya vamos a ver luego unos tipos de segmentaciones diferentes. Entonces vemos el borde inferior, vemos la vesícula que habíamos visto donde queda, vemos impresiones que son las impresiones costales y eso como más importante. Aquí vemos la cara diafragmática pero en un modelo ex vivo, es decir, de un cadáver. ¿Sí? Aquí vemos el ligamento falciforme, obviamente toda la cara diafragmática. Este lóbulo izquierdo es bastante más grande que el lóbulo izquierdo normal que solemos ver, que pueden ser no tan voluminosos. Este es el color que puede tener un poco marrón porque obviamente ya no tiene circulación. Esta es la vesícula, obviamente que está ya sin contenido, obviamente es porque no tiene presión de la vía biliar. Y también podemos ver parte de las reflexiones del ligamento coronario. En la vista posterior o cara diafragmática tenemos alguna cantidad de estructuras que vamos a nombrar aquí y luego iremos estudiando poco a poco. Inicialmente podemos ver que aquí está la reflexión anterior. Esta que estamos viendo aquí es la reflexión que vimos anterior.
¿sí? Que termina con el segmento del ligamento triangular. Esta reflexión se va a llamar ligamento coronario, pero todo esto también se va a hacer parte del ligamento coronario y solo el último segmento, ligamento triangular. Ahora, por el otro lado también tenemos otro ligamento coronario y este último segmento llamado ligamento triangular. Todas estas son las reflexiones del peritoneo, ¿cierto? Estas por delante y estas por detrás o en la cara visceral. De tal manera que todo este sector que vemos aquí, en el que yo estoy haciéndoles ver, todo este sector de aquí, incluyendo el sector que está conteniendo a las venas hepáticas y a la cava inferior, se va a llamar área desnuda, ¿sí? Lo que nosotros aquí encontramos como Bay Area, este de aquí, ¿ok? Esta área desnuda queda así por las dos reflexiones del peritoneo con los ligamentos que van a ser de sostén o los que van a mantener al hígado en el sitio donde está. Entonces, vamos viendo cuáles son ya los ligamentos que son realmente de sostén, ¿no? Adicionalmente, comencemos por la parte baja. Recordemos que de aquí para adelante se encontrará el ligamento falciforme, pero justo en este segmento, en el segmento inferior, se encuentra esta que es la arteria umbilical obliterada, ¿sí? Que va a ser el ligamento redondo. Y el ligamento redondo va penetrando en el hígado y más o menos a nivel de la placa iliar, ¿sí? A nivel de la placa iliar o de la placa cística o de la placa vesicular, que alguna vez le dicen. Entonces, a nivel de este sector, vamos a encontrar que cambia de nombre y se va a llamar ligamento venoso. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran algunas venas que van a drenarse hacia la cava inferior a través de las venas suprahepáticas. Además de eso, tenemos varias impresiones en el hígado, que ya lo vamos a estudiar a continuación. Tenemos la vesícula y este segmento de aquí, que es bastante importante, que se va a llamar placa iliar o, eso en español, pero en inglés le decimos porta hepatis, ¿sí? Porque es el segmento porta del hígado. ¿Por qué? Porque en general aquí tenemos la entrada de la vena porta, la entrada de la arteria hepática y la entrada de la vía biliar común algunas veces y algunas veces de las bifurcaciones de la vía biliar. Miren, entonces aquí tenemos una cala visceral de de una persona en ex vivo, es decir, de un cadáver, en el que se puede ver ya sin la vena cava, ¿sí? Y podemos ver algo de la nomenclatura antigua que se utilizaba para el hígado, porque ahora se las usa por segmentos, pero vemos que antes existía el óvulo derecho, existía el óvulo izquierdo y además existía esta prolongación de hígado que se encontraba que iba por sobre la vena cava inferior y esto se le llamaba lóbulo caudado. ¿Por qué? Porque aparenta una cola, una cauda, ¿ya? Y además aquí, en este segmento de aquí, entre el ingreso de la vía biliar del conducto cístico del ligamento hepatocístico, ¿sí? Y el óvulo izquierdo había un segmento. Este segmento se le iba a llamar lóbulo cuadrado porque era más o menos cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cuáles son todas las reflexiones peritoneales hepáticas? No todos se les puede llamar ligamentos, no todos realmente cumplen una función de sostén, pero todos son reflexiones peritoneales hepáticas y contribuyen en algo a la posesión del hígado. Podemos decir entonces que el diafragma, al diafragma se une por vía del ligamento triangular derecho, al diafragma por la vía del ligamento coronario derecho, al diafragma por el lado izquierdo por el ligamento triangular izquierdo, al diafragma hacia la parte anterior por el ligamento falciforme, a la pared anterior, abdominal anterior a través del ligamento falciforme,
al ombligo a través de el ligamento falciforme también, o del ligamento redondo, que sería en este sector, navel via the falciform ligament. Ya, y aquí también, hacia el conducto biliar común y el estómago a través del aumento menor, hacia la fascia del riñón derecho y hacia la flexura hepática del colon. Todas estas son reflexiones peritoneales que tiene el hígado y que pueden ser consideradas ligamentos, aunque no todos son de sostén. Quienes son de sostén verdaderamente y quienes de los cuales no se puede prescindir, de los únicos son de los ligamentos triangulares y del ligamento coronario izquierdo y derecho. Todo el resto realmente son reflexiones peritoneales que no mantienen la posición del hígado. Entonces, acá podemos decir que en realidad vamos a ver otra vez los ligamentos y los vamos a hacer acuerdo, vamos a dominar estos ligamentos para saber que los ligamentos del hígado en esencia son, luego de haber visto las reflexiones peritoneales, el ligamento falciforme, los ligamentos coronarios izquierdo y derecho, el ligamento venoso, ahí está el ligamento triangular derecho e izquierdo. Aquí vemos eso fue desde la cara anterior, desde la cara posterior, el ligamento venoso, el ligamento redondo, y de esos, ¿cuáles son de sostén? El ligamento coronario, izquierdo y derecho, y los ligamentos triangulares, izquierdo y derecho. Hay otras formas más de ver el hígado. Entonces, si podemos ver el hígado desde una visión anterolateral sería esta. Miren las estructuras. Si vemos la cara diafragmática vista desde abajo y con la vesícula levantada, es decir, más o menos como una visión laparoscópica, sería esta. No, esta no es una cara diafragmática, es la cara visceral. Si podemos ver desde la cara superior o una visión superior, veríamos esto. Con el lóbulo izquierdo, digamos un lóbulo mediano que realmente no existe, sería otra forma de ver el hígado. Y un lóbulo lateral derecho y un lóbulo caudado. Y en una visión inferior podría ser lóbulo caudado y lóbulo lateral izquierdo. Esas serían algunas formas de ver el hígado. Sin embargo, la que vamos a usar es la que ya hemos visto, cara anterior diafragmática, cara posterior o visceral, y ya vamos a ver las segmentaciones siguientes. Veamos una vista superior en un modelo anatómico ex vivo, ¿sí? En el que vemos el lóbulo derecho, el ligamento triangular, el ligamento coronario, ¿sí? Todo esto correspondería a lo que sería el área desnuda. Vemos el lóbulo caudado. Vean estas venas hepáticas bastante grandes. Aquí el segmento que correspondería o la excavación que correspondería a la vena cava inferior. El lóbulo izquierdo, el ligamento triangular izquierdo. Si tenemos una visión lateral actual, y sobre todo para poder describir el área desnuda, la relación con el riñón y la relación con otros órganos, como el diafragma o los pulmones, sería la siguiente. Vean ustedes cómo puede decirse que esto es la cara
diafragmática. Esto es la cara visceral, ¿sí? Aquí está la reflexión del peritoneo. Todo esto es un receso hepatorrenal. Este receso hepatorrenal le vamos a llamar espacio de Morrison. Anótelo ahí, espacio de Morrison. Entonces, al ser este el espacio de Morrison, este va a ser bastante común. Aquí se aloja generalmente la sangre cuando hay lesiones hepáticas, cuando hay lesiones en el duodeno, en el estómago. Vamos a buscar sangre en el espacio de Morrison. E inclusive es uno de los sectores donde se encuentra cuando se hace el ECOFAST en el trauma. Miren, acá en este segmento esto corresponde a esto, ¿no? Es el riñón derecho. Habíamos hablado del polo superior del riñón derecho que está en contacto con la cara visceral del hígado. Y entonces vamos a ver luego que hay una impresión. Y decíamos receso hepatorrenal, ¿sí? En este receso hepatorrenal, el espacio de Morrison se llena de líquido, en lo que habíamos dicho el ECOFAST, para el trauma, para ver líquidos que se encuentran en la cavidad abdominal. Este es un corte sagital tomográfico a nivel medio clavicular, visto desde la derecha. Sí, miren cómo se tiene que ser tan específicos para describir una tomografía, ¿no? Este espacio también es importante. Este que dice el receso subfrénico. Este es el receso subfrénico. Aquí se aloja también líquido purulento. También se aloja líquido purulento cuando encontramos pacientes con peritonitis generalizadas, cuando encontramos pacientes con enfermedades pélvicas que pueden llegar hasta este sector, como la enfermedad de Fitzhugh-Curtis, ¿ok? En este sector. Otra particularidad, miren, estos dos segmentos que habíamos visto son espacios virtuales, el de Morrison y el sufrénico. Normalmente no tiene que haber líquido en este sector, ¿sí? No se ve líquido actualmente. Los líquidos en este corte se verían un poco más claros, más blancos. Solamente se llenan cuando existe patología. Y obviamente tenemos luego el diafragma. El diafragma, miren cómo se pinta, es una línea un poco más hiperintensa. Y superior a esto, el pulmón, como lo tenemos graficado en este sector aquí. Acá, entonces, podemos ver el área desnuda hacia la parte posterior por detrás de las dos reflexiones peritoneales superior e inferior. Todo esto es lo que correspondería al área desnuda del hígado. Y pues, obviamente, ya tenemos en este segmento de acá los músculos abdominales posteriores que van a estar eh, prácticamente en contacto con cierta parte del hígado y con el riñón, solamente separados por cierta grasa retroperitoneal y las reflexiones del peritoneo. Vean esta vista anterior, ligamentos coronarios, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, falciforme y ligamento coronario. Esta es una vista lateral derecha de una pieza anatómica ex vivo que nos hace visualizar de una mejor manera la anatomía hepática. Este hígado inclusive ha estado ligeramente lobulado, sin que esto tenga una significancia anatómica muy importante. Vamos al aporte hepatis. Ya habíamos hablado un poco del aporte hepatis anteriormente y habíamos dicho que en aporte hepatis existe la entrada de la vena porta para que luego se ramifique, la entrada de el conducto hepático común y la entrada de la arteria hepática común. Aquí está entonces, este es otro aporte hepatis mucho más cercano de una persona a quien ha sido donante de este hígado para nuestro estudio, en el que se puede ver, miren,
Es espectacular esta imagen porque podemos ver el lóbulo derecho, el lóbulo cuadrado, el lóbulo izquierdo, el lóbulo caudado, pero además podemos ver la arteria, el ducto y la vena porta, arteria hepática, ducto o lo que es el conducto biliar común y la vena porta. Mire cómo es esa porta hepatis ingresando las tres estructuras principales que van hacia el hígado. Y justo por detrás, miren qué cercana está la vena porta de la vena cava inferior. Miren, las venas siempre son mucho más anchas que las arterias porque tienen menor presión, las paredes son más delgadas, no tienen una capa muscular que sea demasiado fuerte, no, demasiado consistente, gruesa. Hay segmentos que en este caso han sido disecados, como el lóbulo caudado, unos pequeños segmentos de aquí para que ustedes puedan evidenciar esta relación que existe entre ellos. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, ya vamos a revisar algunas láminas posteriores, porque siempre existen, que la relación es más o menos la vena porta, llega al segmento de la vena hepática, donde en la aorta sale el tronco celíaco, ¿sí? Pero en lugar de entrar al tronco celíaco, sigue derecho e ingresa al hígado. Entonces, ahí vimos los espacios subfrénicos, el falciforme, a quien divide, el espacio subhepático, el espacio subhepatorrenal o de Morrison, y habíamos visto también el área desnuda, sin región del peritoneo. Todo eso como recuento a lo que habíamos visto anteriormente. Vemos ahora entonces las impresiones. Miren, esta es una pieza anatómica plástica que tiene una mejor visión porque obviamente las áreas son un poco más acentuadas para el estudio. Entonces podemos decir que tenemos en el lado derecho de la cara anterior del estómago las áreas gástrica y pilórica, en la porción superior del duodeno, el área duodenal, miren ahí donde está. Tenemos el aumento mayor, que también está, el aumento menor que se extiende dentro de la fisura del ligamento venoso. Miren cómo el ligamento venoso va a ser ese sector de donde sale el aumento menor. La vesícula biliar, en la fosa de la vesícula biliar, obviamente. La flexura cólica derecha y el colon transverso derecho en el área cólica o impresión cólica, y el riñón y la glándula suprarrenal derechas en el área renal y suprarrenal respectivamente. Aquí está el área renal y aquí está el área suprarrenal. Ahora, la formación de los segmentos hepáticos sí es bastante importante y tenemos que ver algunas particularidades. Primero vean estas líneas de aquí arriba y decimos lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, parte derecha, parte izquierda, igual, si es que vemos desde la cara diafragmática, si es que vemos desde la cara visceral, vemos lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, parte izquierda, parte derecha. ¿Por qué eso es así? Inicialmente tenemos que ver dos estructuras, la línea de Cantley y la fisura umbilical o el ligamento falciforme. ¿Qué diferencia tienen esas? Las dos se pueden ver por adelante y por atrás. Perdón. La línea de Cantley es la que divide quirúrgicamente o divide mediante la irrigación. Hasta aquí la arteria hepática y la porta se dividen en derecho y en izquierdo. La fisura umbilical divide de forma anatómica externa en derecho e izquierdo. La línea de Cantley no se puede ver desde el exterior, pero es muy importante desde el punto de vista de irrigación. Por eso los segmentos se hacen así. Por eso este segmento, a pesar de que está irrigado por la arteria hepática izquierda, se encuentra en el lóbulo
derecho, porque visualmente se ve así con la segmentación del ligamento falciforme. Pero quirúrgicamente, si se fuera a hacer una resección, no se podría hacer solamente este sector, se tendría que hacer la resección aquí. Igual de manera posterior, así como se ven en estos gráficos, en este gráfico, en el que el segmento 4 se encuentra en la parte izquierda y no en la parte derecha, mientras que se encuentra en el lóbulo izquierdo y no en el lóbulo derecho. Ahora, entonces, habiendo dicho esto, los segmentos entonces se hicieron en base a la irrigación y hay un segmento que se hizo en base a la ubicación. Vamos a ir desde el segmento 1. El segmento 1 es este sector. Ya habíamos dicho que esto antiguamente se le decía lóbulo caudado porque era una cola. Aquí vean cómo se encuentra la impronta como para que pase la vena cava. Segmento 1, segmento posterior. Segmento 2, vamos a ver desde la parte anterior. Este es el segmento 2. Aquí está el segmento 3, lóbulo izquierdo en la parte inferior. Segmento 4. Segmento 5, 6, 7 y 8 en orden de las manecillas del reloj desde la parte anterior. Desde la parte posterior, segmento 2, 3, 4, 5. Obviamente el 4 se divide en 4A y 4B. Aquí se divide 4A en la parte superior, 4B en la parte inferior, obviamente también por irrigación. 5, 6, 7 y 8, veamos también que estos lóbulos, sobre todo el 6 y el 7, son más posterolaterales que anteriores. Y como habíamos hablado, ¿por qué se dividen así los lóbulos? Prácticamente porque la irrigación es así, porque así se van formando las triadas portales. Miren, ingresa la vena porta con la arteria hepática y se van subdividiendo. Y esas subdivisiones hacen que a este lóbulo entre un pedículo, a este lóbulo otro, y cada lóbulo ingresa con un pedículo. El segmento 4 tiene su pedículo propio, así como el 2, el 3 y el segmento 1 en la parte posterior. Y toda esa sangre que ingresa, ya vamos a ver la parte microscópica, pero recordemos que toda la sangre que ingresa al hígado ingresa sangre venosa y tiene que salir más sangre venosa, ingresa sangre arterial y tiene que salir otra vez sangre venosa. Entonces tiene que drenarse a través de algún sistema y obviamente es a través de las divisiones también de las venas hepáticas y suprahepáticas que se dirigen hacia la vena cava inferior. Entonces, como podemos ver aquí, algunos lóbulos, right lobe, left lobe, y el lóbulo medio, y right medium. Pero lo que decimos es que esto es inconstante. Generalmente puede haber una división derecha, una zona central y una zona izquierda. La zona izquierda sería, miren, de este sector del lóbulo izquierdo, lateral medial, una zona central del lóbulo cuadrado y el lóbulo medio, que serían estos de aquí, y una división derecha que sería del caudado de la parte posterior y del lóbulo derecho. ¿Sí? Esto es lo más común. Lo más común. En general, lo más común en medicina reporta entre el 55 y el 65% de los casos. Pero no es visible desde la parte anterior. Para ver las venas hepáticas, prácticamente se tiene que remover el lóbulo derecho del hígado. Esta es una imagen tomada desde de una recuperación de órganos previo a un trasplante. Miremos cómo se hace aquí la segmentación de las arterias hepáticas, o en su defecto no solamente podría ser
para hacer una segmentación, una procuración de órganos, sino también, por ejemplo, para una lobectomía derecha completa, ¿sí? Y dejarle solo el lóbulo izquierdo o viceversa. Recordemos que con que una persona mantenga el 20% del hígado, podría cubrir las funciones normales del hígado, porque el hígado tiene una capacidad de hipertrofiar sus acinos, hipertrofiar sus segmentos funcionales para recuperar esa función perdida por la pérdida de masa de tejido, por la pérdida de peso de tejido en general. Vemos, aquí está a una persona a quien le han, obviamente en ex vivo, le han inyectado diferentes coloraciones a través de las diferentes segmentos de la vena porta y obviamente así también se pudo evidenciar por colores hacia dónde van esos segmentos y a dónde han podido pintar. Miren, segmento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, todas las vistas, vista anterior, vista inferior y otra vista anterior. La irrigación hepática, entonces podemos decir que viene dada al 75 del volumen, la sangre venosa más oxigenada que la sangre central ligeramente, y la arteria hepática que aporta el 25% del volumen, pero de sangre oxigenada. Entonces queremos decir que puede esta aportar mayor volumen de sangre, pero obviamente el oxígeno que se consume dentro del hígado vendrá de la arteria hepática. Si nosotros vamos a hacer un recuento de dónde se encontraba la arteria hepática, entonces vamos a ir a lo siguiente. Vean esto, aquí está el tronco celíaco, obviamente es la aorta. Recordemos que la aorta tiene como primeras ramas abdominales a las frénicas. Luego viene el tronco celíaco da la coronaria estomáquica, este con tronco celíaco da también la esplénica y esa da otras ramas que vamos a estudiar y nos da la hepática común. La hepática común da la gastroduodenal, también podría dar la supraduodenal, puede luego dar la gástrica derecha y en este segmento que se llama arteria hepática propia se segmenta y podría dar entonces aquí la hepática derecha y la hepática izquierda. ¿Sí? Y cada una de estas ya ir segmentándose y entrar con las segmentaciones de la vena porta que se encuentra por aquí detrás. Recordemos entonces que miren las relaciones que tiene la arteria y vena hepáticas cuando nosotros hacemos la cirugía más común que existe en el sistema de salud. La cirugía más común que existe en el sistema de salud se llama colecistectomía. El problema más común que se encuentra en el sistema de salud se llama cálculos a la vesícula. ¿Sí? Este es el problema más común, obviamente por la mala alimentación que nosotros tenemos, el sedentarismo, el comer en atracones, grandes cantidades de grasas insaturadas y demás. Entonces, ya vamos a ver luego la anatomía de las vías biliares y actualmente solamente estamos viendo cómo esto influye en la segmentación hepática, la entrada de las vías biliares. Muy bien. Ahora, la vena porta que le habíamos visto ahí, miren esta imagen, ya se ha retirado todo lo que es la circulación arterial, se ha retirado todo lo que es vías biliares y encontramos en la parte posterior solamente la vena porta. Esa vena porta que se está formada por la vena esplénica, la mesentérica inferior y la mesentérica superior. Entonces aquí están, ¿no? Vena porta, mesentérica inferior y mesentérica superior. Aquí está la vena porta. Aquí es la vena cava. Miren, aquí está el tronco celíaco. Y donde correspondería aquí haber ingresado, va directo hacia el hígado para cumplir obviamente las funciones que tienen el sistema portal que ya habíamos discutido en la clase
anterior. Pero aún así, un recuento del sistema portal, obviamente, solamente para discutir y decir que la sangre que ingresa al flujo esplácnico, es decir, a todo el sistema digestivo, pasa a los capilares del sistema digestivo y en un circuito venoso-venoso de capilares venosos o capilares venosos, se forma este sistema portal, que es uno de los dos sistemas portales que existen en el cuerpo humano, para luego continuar, obviamente, con su trayecto hacia la vena cava, apoyados obviamente por la arteria hepática y un flujo de sangre oxigenada para poder cumplir de mejor manera las funciones hepáticas. El drenaje linfático, entonces, está dado por varios grupos. Entre ellos podemos ver el grupo gástrico izquierdo, el grupo mediastinal, el grupo celíaco, el grupo hepático común, el grupo cístico, el grupo frénico y el grupo lumbar. Esos son todos los grupos que se encuentran involucrados en el drenaje linfático hepático y serán afectados de acuerdo a la cercanía cuando haya una infección o exista una actividad metastásica de alguna afección tumoral cancerígena en el hígado. En cuanto a la inervación hepática, podemos decir que los nervios del hígado proceden del plexo hepático y la mayor parte de ellos derivados del plexo celíaco. Vemos aquí un tronco simpático porque obviamente tenemos algunos nervios y ganglios simpáticos que van a tener influencia sobre el hígado y no solamente sobre el resto del sistema digestivo. Recordemos, por ejemplo, que estos troncos simpáticos van a hacer funciones autónomas de regulación inclusive del flujo sanguíneo, ¿sí? O del influjo de algunas hormonas y enzimas en el sistema digestivo. Tenemos troncos vagales, los que están en verde. Ustedes ya saben, son funcionamiento parasimpático. Y tenemos otros que son los plexos simpáticos y parasimpáticos que van a estar involucrados en la parte de inervación, ¿no? Plexos simpáticos y parasimpáticos, aquí están sobre todo los plexos mesentéricos superiores, miren alrededor de la mesentérica superior, y los ganglios y plexos celíacos, además de tener un plexo hepático que es bastante importante también para la inervación hepática. Ahora quiero comentarles un poco. Bueno, inicialmente vemos aquí una ecografía de las vías biliares en las que se ve esta imagen, ¿no? Una arteria porta, perdón, una vena porta y algunas de sus venas tributarias. Este es un eco que está más o menos en este sentido, en el que se puede ver la bifurcación de la vena cava y va cada uno de ellos a ir formando pequeñas vénulas más pequeñas. Y a esas vénulas más pequeñas juntas con segmentos de la arteria hepática van a comenzar a formar la tríada portal. Esta tríada portal tiene una vena porta hepática, tiene una arteria hepática, una rama de la arteria hepática propia y una rama de los conductos biliares. Ok. Entonces, dicho eso, podemos ir viendo que la estructura del hígado obviamente tiene que irse hacia la parte histológica. Y entonces vamos a ir desde la parte más grande, que es obviamente el hígado. Decimos que el hígado se organiza, o su estructura principal está dada por lobulillos pequeños, no es un lóbulo, recuerda esto es un lobulillo hepático, que está formado por una vena central, una trabécula de Remark o las líneas de hepatocitos y capilares sinusoidales. Y estos están rodeados por tejido conectivo
que forman espacios portales y que contienen la tríada portal, una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y una rama de un conducto biliar. Para continuar debemos revisar diferentes conceptos. Primer concepto, que es el estroma. El estroma es un tejido de soporte de estilo conectivo, de tipo conectivo, que sobre todo forma la cápsula de Gleason, que es la reflexión peritoneal que contiene al hígado, y obviamente es la cápsula del hígado, hasta alcanzar los espacios portales, es decir, que se va introduciendo a través de la placa iliar y continúa con las venas y arterias y con los ductos biliares hasta prácticamente los espacios porta, estroma. El parénquima son las células epiteliales especializadas, es decir, el hepatocito. ¿Sí? ¿Y qué es un hepatocito? Son células poligonales dispuestas en cordones. ¿Sí? El conjunto de hepatocitos dispuestos en cordones se forman trabéculas y finalmente van a formar todo el parénquima del hígado, es decir, la estructura funcional. El espacio de Dice. Primero vamos viendo el concepto y luego vamos a ir remarcando ya en una imagen. Es el espacio perisinusoidal y el sitio de intercambio de sangre y el hepatocito. Ahí se encuentran estas células que se llaman hito. Recuerden estas células hito. Y que almacenan la vitamina A. Importante también. Las células de Kupffer se encuentran en los capilares sinusoidales y están recubiertas o están recubriendo a los capilares sinusoidales. Entonces tenemos que ver que son los macrófagos del endotelio. Aquí hay una relación entonces muy importante entre el endotelio y los macrófagos. ¿Cuál es el macrófago? La célula de Kupffer. ¿Sí? ¿Qué función tiene la célula de Kupffer en el hígado? Atrapar todas las cantidades de bacterias, algunas toxinas, todas las situaciones no deseadas o que tengan que requerir la inmunidad y que se deban hacer fagocitosis, entra la célula de Kupffer y limpia, con un porcentaje de efectividad del 99.9%, a menos que se vean ya desbordados por una infección enorme de parte de lo que ha ingresado desde el intestino, o que haya defectos inmunológicos que no le permitan actuar a la célula de Kupffer. Aquí vemos ya la estructura básica entonces de un lobulillo hepático. Vemos esta estructura poligonal que no podemos decir en realidad que sea la estructura funcional, pero podría suponerse algo parecido, ¿no? ¿Por qué? Ya vamos a ver luego que también hay cierta influencia para pensar de que algunos podrían pensar que esta es la estructura funcional, pero tal vez es el acino y no el lobulillo. Ya vamos a ver más adelante. Pero vemos que estas filas de hepatocitos, ya vimos las filas de Remark, ¿no es cierto? Las filas o las columnas hepatocíticas que están entre una gran vena central, que es esta, y la tríada portal hepática, que sería esta de aquí. Esta es la tríada portal hepática. Obviamente no podemos saber solo desde el punto de vista bidimensional, sino que lo vemos desde el punto de vista tridimensional. Entonces, al igual que existen los conductos hacia arriba, vean todos estos puntos verdes son los conductos biliares. Hay que hacer una acotación aquí que es bien importante. De toda esta triada, la arteria emite la sangre para juntarse al sinusoide. Aquí este es el sinusoide. La vena aporta, valga la redundancia, hacia el sinusoide.
Pero todos los conductos biliares no van hacia acá, van en forma retrógrada. Y miren cómo existen entre todos los hepatocitos de estos conductos biliares. La bilis, ya vamos a estudiar todas las propiedades de la bilis más adelante. Pero vean cómo viene esta estructura intrincada, compleja, tridimensional de conductos biliares que van hacia la tríada portal y de aquí salen hacia el exterior, al revés de los demás. Entonces veamos ya aquí ahora una imagen histológica en la que podemos ver la vena central, toda la estructura de este lobulillo, en este sextágono, todos los sinusoides, que no son tan derechos como se ven en las representaciones, todas las filas de hepatocitos que se pueden ver aquí, y obviamente estructuras más pequeñas ya nos podemos ver en este gráfico, ¿no? en este corte histológico. Podemos ver los sectores o los sectores portales donde debería estar la tríada portal, pero a este nivel de aumento no se puede evidenciar. Ahora, una de las cosas que decimos y que habíamos puesto ahí a consideración es ¿cuál es la unidad funcional? Este es un lóbulo clásico, esta figura de 6 lados, este sextágono. Y decimos, este es lo que nosotros conocemos realmente, pero ¿podría ser el lóbulo portal? El que está entre las 3 venas centrales, pero tomando en cuenta una criada portal, porque esta criada portal obviamente da irrigación y recoge la bilis de estos 3 sectores, o podría ser el acino hepático. Este acino hepático que se encuentra más bien entre 2 venas centrales y aportado por 2 triadas portales. No se han puesto de acuerdo, pero al parecer esta estructura podría ser un poco más funcional que las otras 2. ¿Sí? Analizando entonces el lobulillo hepático nuevamente y luego más analizar el resto, decimos que en la microestructura tenemos una vena central, una arteria hepática, una vena porta y un ducto biliar. Este ducto biliar obviamente viene desde la central hacia el ducto biliar. Estas son las filas de hepatocitos y en estas filas de hepatocitos obviamente están en el medio de rodeando a los sinusoides. Estos sinusoides con estos azules que son células endoteliales con pequeñas fenestraciones y en el centro del sinusoide los macrófagos o células de Kupffer, y entre el sinusoide, o más bien dicho, entre la célula endotelial y el borde del hepatocito, se encuentran estas células estriadas de células hito. Estas células, funciones inmunológicas, estas células aparentemente funciones de almacenamiento y funciones de reparación inmunológicas y además otras funciones de almacenamiento. Vamos a seguir analizando. Veamos más a fondo entonces uno de estos sinusoides. ¿Recuerdan las células azules? Aquí está esta célula azul que estaba aquí. Este es un sinusoide cortado a la mitad. Esta es una célula endotelial con fenestraciones. En el medio de esto, las células de Kupffer.
Y haciéndole el análisis tridimensional, obviamente vamos a ver el tamaño de un eritrocito aquí, ¿no? Como para que ustedes puedan hacer la relación. Este sinusoide está rodeado por hepatocitos. Y estos hepatocitos tienen un espacio entre la célula endotelial y el hepatocito. Y a este espacio se le va a llamar espacio de Dice, donde se van a encontrar las células Dito. Entre los hepatocitos siempre existe el canalículo. Y estos canalículos son irregulares y van a ir hacia el canalículo biliar que conduce a los conductos biliares. Veamos entonces ahí. Vean los hepatocitos, las células endoteliales. Vemos que estos tienen múltiples mitocondrias, algunos son polinucleares, miren, ¿sí? Miren esta célula binucleada. Estos son hepatocitos, este es un sinusoide, estas son células endoteliales que se pueden ver en este corte que vemos aquí. Si podemos ir a ver la tríada portal, entonces desde esta, ya desde un acercamiento muy importante con corte maxilina eosina, la tributaria de la vena porta, la tributaria de la arteria hepática. Sí. Estos son los canales, los canalículos biliares o canales de Heering. ¿Sí? Vean aquí en este sector los sinusoides. Y obviamente las filas de hepatocitos. Hepatocito, hepatocito, hepatocito. Canales de Heering, otra vez. Muy bien. Ahora, vamos a ir metiéndonos un poquito en esta ultraestructura de la vascularización hepática, en la que podemos encontrar la tríada portal. Miren, aquí está el hexágono que es la unidad estructural, podríamos decir. Y más o menos podemos ir viendo que la unidad funcional podrían ser los acinos. Y si tomáramos en cuenta un acino, se vería así. ¿Por qué? Porque la tríada portal llega aquí y hay una sola irrigación a este acino. Otro para este segmento, otro para este segmento y así sucesivamente. De forma tridimensional, obviamente, toda la irrigación portal y además el drenaje venoso hacia la vena hepática. Entonces decimos, ¿es entonces el acino de la unidad funcional? Y la respuesta podría ser que sí. ¿Por qué? Porque si tenemos esta unidad estructural aquí, que es el hexágono, que es el lobulillo, y tenemos una tríada portal, una de esas partes arteriales, una de esas ramas arteriales va a irrigar este sector. Y nada más. Entonces no es que viene dado por varios sectores, sino que este segmento está irrigado por las tributarias de esta tríada portal. Entonces este acino se encontraría en este sector y tendría una zonas de irrigación, una zona 1 que es altamente oxigenada, una zona 3 que es más alta en esterazas y menos oxidativa, diferente tipo es un diferente tipo obviamente de procesamiento de metabolismo, menos oxidativo y más enzimático. Y una zona intermedia en la que se podrán procesar otras cosas. Entonces tendremos zonas con alta oxigenación para procesar o hacer otros tipos de metabolismo oxigenativo, una zona intermedia que sea alternativa y una zona donde se necesita menos oxidación y más cantidad de esterasas o procesamiento de lipólisis, ¿no? Aquí vemos unos sinusoides de un ratón con un microscopio electrónico que han sido evidenciados dimensionalmente. Y luego de ver ya pues la estructura
en el sinusoide, perdón, la estructura funcional que podría ser el acino, vamos metiéndonos un poquito a esa otra estructura que se llama los sinusoides, que no son realmente capilares venosos como comúnmente se conocen, sino que son como unas fenestraciones de intercambio, son como unos conductores sanguíneos para el intercambio, súper especializados con células endoteliales, como vemos aquí, esta célula endotelial, ¿sí? ¿Qué tiene células de Kupffer en el interior? Miren, si este es el sinusoide, aquí están las células de Kupffer, miren este macrófago, estas son las filas de hepatocitos, ¿ya? Y este es el endotelio. Si quisiéramos ver el intermedio de esto, donde se encuentran células Dito, tendríamos que hacer un aumento mucho mayor para esto, ¿no? Pero, sin embargo, se deberían encontrar en el intermedio, aquí en este sector. Vamos a verles luego. Si hacemos un aumento mucho mayor de lo que habíamos visto, podríamos ver que aquí estas son las células endoteliales. Este espacio entre la célula endotelial y es el lumen del espacio del sinusoide hepático. Vemos que aquí hay algunas fibras de colágeno y la célula hito está incrustada en este sector. Y va midiendo y va censando lo que sucede con los hepatocitos. Aquí vemos del otro lado también, encontramos las células endoteliales. Por ahí, incrustada entre estas células endoteliales, encontramos una célula de Kupffer, es el macrófago hepático. Si vemos una representación de esto, podría ser esta, ¿no? Una fila de hepatocitos con un borde en cepillo, es decir, que es una estructura absorbente, un espacio de dice que se encuentra entre las células endoteliales, donde se encuentran las células Dito o células estrelladas, que generalmente, como dice aquí, son quiescentes, están a la espera para ver qué pasa. En el intermedio de estas células incrustados, las células de Kupffer, inmunológicas, macrófagos. Pero si vamos a tomar en cuenta las células hito, y decimos son quiescentes, alta capacidad de reproducción, ¿qué pasa entonces ahí en estos sectores? Decimos, cuando existe alta cantidad de daño al hígado, las células hito en ese caso comienzan a funcionar, aumentando la capacidad de replicación y corrigiendo errores. Por ejemplo, en una hepatitis, por ejemplo, en la cirrosis. Ellos están tratando de compensar todo este tiempo al daño hepático. Entonces, un alcohólico tendrá una cantidad de células Dito mucho más grandes porque tienen que estar compensando el daño. A pesar de que pueden compensar cierta cantidad de daño, cuando el daño es demasiado importante, no se va a poder compensar. Aquí vemos entonces más adentro todavía en la parte histológica, este es un hepatocito. Este hepatocito que se encuentra siempre unido a otros hepatocitos que se encuentra entre los espacios de dice, siempre encolumnado. Va a tener unas características importantes. Siempre va a ser una célula con un núcleo bastante grande, con nucleolos, va a tener un retículo endoplasmático rugoso y un retículo endoplasmático liso. Vamos a encontrar gran cantidad de mitocondrias y un aparato de Golgi que va a estar muy activo obviamente por las capacidades productivas de nutrientes, por la capacidad de transformar sustancias en otras sustancias y obviamente lisosimas, porque este sector hiperoxicimas es el que donde entran los tóxicos primero, todo lo que llega de los alimentos. Entonces tiene que primero defenderse, luego transformar, luego neutralizar diferentes productos. Entonces podemos decir que entre otras cosas, las funciones del hígado principalmente son transformar el amonio en urio, neutralizar las toxinas de fármacos y hemoglobina, sintetiza factores de coagulación, que son todos estos,
sintetiza proteínas, metaboliza los lípidos, metaboliza los carbohidratos, produce bilis y es un depósito de sustancias en el caso de no tener acceso a ellas durante algún tiempo, como por ejemplo cobre, vitamina B12, hierro, cobre y otras, vitamina A, que pueden servir en situaciones de carestía. Entonces, las células de Kupffer, ¿qué son? Células con un núcleo grande y pálido, con un citoplasma abundante, que tienen su origen en la médula ósea, que son macrófagos anclados al espacio de Dice, y que su función principal es metabolizar hematíes viejos, digerir hemoglobina, secretar proteínas y digerir bacterias externas. Ahí está la célula de Kupffer. Vemos nosotros entonces, este es el sinusoide, este es el espacio de Dice, ¿sí? Aquí vemos inclusive una célula estrellada que tiene sus prolongaciones para censar lo que sucede en el espacio de Dice, por eso se llama célula estrellada. Y esta célula de Kupffer, ¿qué es lo que hace? Primero, por ejemplo, en esta espora de aquí, les evidencia las proteínas de membrana. Si es que este organismo o sustancia, bacteria, digamos, se evidencia como externa y se evidencia como maligna, será consumida y así la sangre que viene desde el sistema digestivo o desde el sistema esplácnico será purificada. 99% de efectividad. Las células Zito, en su caso, entonces tienen origen mesencamitoso, ayudan obviamente en la reparación de los tejidos hepáticos, aunque como vemos aquí, tiene alguna cantidad mucho más importante de actividades, como por ejemplo, obviamente, ser almacenamiento de vitamina A, provocar autofagia cuando las células son más antiguas, hacer apoptosis de las células o provocar apoptosis, activar células inflamatorias, secretar interleuquinas, tienen ligandos para identificar a cuerpos externos para disparar la inmunidad y muchas otras funciones que obviamente tienen que ver ya en la parte histológica. Entonces, obviamente todas estas células Zito van a tener una actividad importante en la reproducción de las células hepáticas y en la reparación del hígado ante lesiones. Podemos ver más o menos que el hígado, cuando tiene una lesión o ha habido una extirpación de un pequeño segmento, comienza a producir factores que le van a ayudar a repararse. Y se ha visto que en las ratas, en 7 días más o menos, ya se ha producido reparación. Entre los que podemos ver son el factor de crecimiento hepatocítico, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de necrosis tumoral, interleucina 6 y el factor de crecimiento transformante, que van a aparecer y que están muy relacionadas con las células Zito cuando hay lesiones hepáticas. En cuanto a una correlación clínica que quiero hacerles, decimos que la cirrosis es la degeneración de los hepatocitos rodeados de colágeno por cicatrización, y se quedan sin conexión a los canalículos y se quedan con baja actividad. Todo esto entonces hace que el hígado, es una degeneración, recordemos, ¿no? Hace que el hígado se ponga duro, se ponga fibrótico, no permita el paso de sangre de forma adecuada y entonces genere lo que se va a llamar hipertensión portal. Es decir, que genera una hipertensión en el sistema porta, que recuerdan que era entre 9 y 10 milímetros de mercurio, podría llegar hasta 10, hasta 15, hasta 20, hasta 30 y provocar complicaciones, sangrados y la muerte. ¿Qué provoca hipertensión portal?
el alcohol, la hepatitis crónica, la hepatitis autoinmune, todos causantes de cirrosis y al final causantes de hipertensión portal. Vemos entonces aquí en este sector un hígado nodular cirrótico endurecido. Y pues aquí otra patología vista desde una tomografía. Solo les quería enseñar que el hígado tiene una gran capacidad para retener altas cantidades de sangre y que probablemente en personas que hayan sufrido traumas contusos puedan tener hematomas subcapsulares hepáticos que tengan hasta una increíble cantidad de 3 litros de sangre. Continuamos con las vías biliares y vesícula. Es una presentación un poco larga, pero sin embargo, siendo el mismo tema, pienso que debe ser la clase, debe ser la lección dada en la misma charla. Entonces podemos decir que la vesícula se encuentra en la cara visceral hepática en los segmentos 4B y 5B, como ustedes pueden ver que ya están señalizados. Tiene una capacidad de 30 ml, una pared de 3 milímetros, muy importante, y una longitud de 7 a 10 milímetros. ¿Por qué es importante la pared de 3 milímetros? Obviamente porque ustedes van a ver que cuando ya vengan a los hospitales, las ecografías tienen que medir la pared, porque las paredes mayores de 3 milímetros denotan inflamación de la pared vesicular y por lo tanto colecistitis. ¿Qué partes tenemos? El fondo, que está a nivel del noveno cartílago costal en la línea media clavicular, el cuerpo, que se encuentra a nivel del colon transverso y la porción superior del duodeno, el cuello, que tiene una forma de S y se une al conducto cístico, y el conducto cístico, que está en unión al hepático común y las válvulas de Heister. Ustedes ven estas de aquí, estas son las válvulas de Heister, ¿sí? Que no son propiamente dichas unas válvulas, digamos que son unas tortuosidades de la mucosa, pero que actúan a manera de válvulas para permitir el paso de la bilis hacia un lado y a otro. Si fueran unas válvulas, realmente dejarían que solamente haya de un lado al otro, o sea, debería ser unidireccional, pero no es. Cuando existe la suficiente presión a nivel del esfínter de Oddi, la bilis se regresa y llena la vesícula. ¿Sí? La presión que tienen estas válvulas que superarse es más o menos 12 milímetros de mercurio para que pueda retornar las bilis y llenar la vesícula. Una vez que la vesícula esté suficientemente llena y no ingresa más, obviamente va a comenzar a depositarse más en la vía biliar. Si hacemos una correlación, entonces justamente lo que habíamos dicho, este es el duodeno y vemos que el cuello está en relación al duodeno y todo el cístico está en relación al duodeno, pero no están pegados. En este sector está el ligamento hepatoduodenal, ¿sí? O la reflexión del peritoneo hepatoduodenal. Y el cuerpo y el fondo en relación al segmento 4B del hígado. Vemos acá entonces una vista del fondo, cuerpo y cuello de la vesícula. Lo que está con gas es el duodeno. Vemos otra vez aquí, ¿sí? El colédoco, el cístico, el cuello de la vesícula biliar en este sector, el hepático común y los hepáticos internos o intrahepáticos. La irrigación de la vesícula biliar es múltiple, pero como vemos acá, nosotros tenemos una más común y el resto. Entonces la más común dice que de la arteria hepática vamos a tener una rama hepática derecha y de esta una arteria cística que puede crear una arteria anterior y una arteria cística posterior. Lo más común. Pero pueden existir varias variantes. Una que venga directamente de la hepática, otras ramas que vengan de la gastroduodenal, otras ramas que vengan directamente del tronco celíaco, otras ramas que vengan desde la mesentérica inferior, por detrás del cístico, otras por delante del hepático común, otras que vengan desde la hepática derecha
y sean dos ramas diferentes, ¿sí? O que vengan una de la gastrodenal y otra de la hepática derecha, y así diferentes, ¿no? Esta me parece la más interesante, en la que no hay involucramiento de las arterias hepáticas, sino que vengan ramas directamente desde la mesentérica superior a irrigar la vesícula biliar, y que sean una anterior y una posterior. El drenaje venoso es prácticamente el mismo por el que ha venido la irrigación arterial. El drenaje linfático vesicular vemos con linfáticos císticos y linfáticos mesentéricos. El triángulo de Calot, obviamente, tenemos aquí una particularidad que se utiliza mucho en la cirugía. Ya habíamos visto que la cirugía más común es la colecistectomía. Y esta cirugía, al igual que todas las cirugías, tienen que tener pautas para realizarse y sobre todo podríamos decir que indicaciones para hacer una cirugía segura. ¿Cómo es una cirugía segura? Que evites las complicaciones y que la hagas en el menor tiempo posible. Entonces, una de esas cosas importantes es el triángulo de Calot, que está rodeado por el borde inferior del hígado, la vía biliar y la arteria cística. Eso es lo que vamos a decirle el triángulo de Calot. Ustedes siempre van a ir al hospital, van a ir a ver una colecistectomía, y esa colecistectomía va a verse el triángulo de Calot. Si no se ve el triángulo de Calot, quiere decir que es una disección completamente insuficiente, ¿sí? Luego habrán otras cosas que se podrán ver como una cirugía segura, pero ustedes, si es que llegan a hacer parte de la cirugía, harán este tipo de procedimientos. En cuanto a las vías biliares, ¿qué podemos decir? Hay vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. Obviamente las intrahepáticas son todo lo que está dentro del hígado. Extrahepática de aquí hasta acá. Hay variaciones múltiples y eso es importante en la cirugía. Realmente no les voy a pedir que se aprendan las variantes múltiples, solamente lo normal. Pero en general lo que tenemos es un hepático derecho y un izquierdo y un común. Hepático derecho, izquierdo y un común. Un colédoco que en general tiene 6 milímetros de ancho, es decir, esto tiene 6 milímetros en el adulto. Luego de los 60 años crece 1 milímetro por año y eso es normal. Perdón, 1 milímetro por cada 10 años. Es decir, que una persona de 80 años tendrá de 8 milímetros y será normal. O podrá medir más de 6 milímetros, entre 6 y 10 milímetros en una persona en un posoperado, y eso ser normal. Pero en una persona de 25 años tener un colédoco de 8 o de 10 milímetros no es normal y tiene que investigarse para ver si es que existe alguna piedra obstruyendo en este sector. Desde la unión del cístico en adelante, esto se va a llamar conducto biliar común o common bile duct en inglés, pero para nosotros se va a llamar conducto colédoco, con diferentes porciones, una porción supraduodenal, una porción retroduodenal, una porción intrapancreática y una porción intraduodenal, que es la que ya está dentro de la pared del duodeno. Miren cómo está dentro del páncreas. Obviamente tenemos que ver que tiene una relación importante con la vena porta y decimos que, ¿se acuerdan? La vena porta está aquí en este sector. Entonces la vena porta está por detrás y a la izquierda del colédoco. La vena porta está por detrás y a la izquierda del conducto biliar común. Como todo, todos tenemos una irrigación. La irrigación del colédoco está dado por la arteria cística proximal, en la parte proximal, una rama de la arteria hepática propia, en la parte media, y una rama de la pancreatorenal superior posterior o de la gastrodenal en la porción retrodenal. Esto es lo más
común. Ahora, puede haber muchas variantes. Entre otras cosas decimos que todas estas pequeñas ramitas que ustedes están viendo aquí ingresan así y forman una red que tiene un plexo mural intramucoso grande y un plexo mural intramucoso pequeño. O más cercano, o podríamos hablar de como dos haces plexos o plexos mucosos, uno fibroconectivo y otro cercano a la lámina propia. El drenaje venoso, obviamente, a través más o menos de la disposición de las arterias, el proximal hacia los conductos hepáticos suele entrar directamente al hígado y el resto podría ir hacia la pancreato renal posterior hacia la vena porta. Miren, ahí hay algunas variantes comunes que es interesante verlas, tal vez no conocerlas, sino solamente para quienes ya hacemos cirugía biliar. El drenaje linfático, obviamente vemos que viene hacia ganglios císticos y celíacos, ¿sí? Y yendo ya a la estructura histológica, podemos ver que en general ¿qué tenemos? Una serosa, una muscular, una submucosa, una lámina propia, una muscular mucosae y una mucosa con un epitelio. La mucosa vesicular y de la vía biliar es bastante parecida y es más o menos lo que vemos aquí. Miren cómo se ve la mucosa, tiene bastantes pliegues y esos pliegues tienen un epitelio cilíndrico simple. ¿Para qué sirven esos pliegues? Obviamente la vesícula tiene una capacidad concentradora que puede concentrar la bilis hasta 20 veces o puede secretar líquidos para hacerla un poco más fluida. Entonces por eso tiene esta mucosa así tan prominente y tan plegada. Obviamente en una válvula de Heister también se puede ver en este sector. Miren estos pliegues que son de las válvulas de Heister. Miren cómo está desplegada la mucosa en este sector. Aquí tenemos una colangiografía, que esto es a lo que yo me dedico a hacer. Colangiografías retrógradas endoscópicas o colangiografías laparoscópicas para exploraciones de vías biliares cuando existen lesiones, cálculos, obstrucciones, tumores o cualquier otra patología de la vía biliar. Vemos entonces acá una colangiografía retrógrada endoscópica con cálculos. Miren cómo está entrando una fibra a través del esfínter de Oddi hacia la vía biliar y podemos ver los diferentes segmentos de la vía biliar. En la vía biliar intrahepática, igual por colangiografía, podemos encontrar diferentes segmentos. Miren, esto es a cada uno de los segmentos. Si vamos diferenciando, este sería la irrigación del segmento, el drenaje biliar del segmento 2, drenaje biliar del segmento 3, drenaje biliar del segmento 4, drenaje 4B y drenaje biliar del segmento 4A. Miren cómo es interesante esto. Aquí vemos una exploración de vías biliares laparoscópica en la que se ha abierto el colédoco y a través del colédoco se está enviando una sonda para poder retirar los cálculos que puedan encontrarse. Luego a esto se le pone puntos, ¿sí? Y se cierra el colédoco. Pero también es interesante que ustedes vean esto. Esto se llama colangioscopía, es meter una cámara dentro de las vías biliares para poder sacar biopsias al interior de las vías biliares. Miren cómo se puede sacar esas biopsias. Súper interesante que ya vemos una bifurcación. Este es el conducto biliar común. Al igual que con la irrigación podemos tener alteraciones con las vías biliares. Podemos tener vías biliares que van por delante del duodeno, vías biliares que van por detrás, vías biliares que son múltiples,
conductos hepáticos aberrantes y podemos tener todas estas cantidades de variaciones de las vías biliares. Pero obviamente todo esto no lo vamos a aprender en este momento, solamente que ustedes ya se dedicaran a la cirugía para que podamos meternos tanto en la anatomía de las vías biliares. Hasta aquí lo que es hígado y vías biliares. Espero que haya sido de su provecho y nos vemos en una próxima lección del sistema digestivo en cuanto a la morfofunción.